y quiero eh, invitarle, ¿cierto?, a poder hacer una oración. Hoy es un día de victoria, es un día de poder celebrar, hoy es un día de poder recordar, ¿cierto?, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por cada una de nuestras vidas. Eh, y vamos a orar para poder escuchar la palabra del Señor. Padre amado, Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por este día, Señor, que es un día de gozo y de alegría para todos los cristianos, Señor. Es un tiempo, Señor, donde tu Espíritu Santo, Señor, toca nuestros corazones de una manera especial. Recordamos con emoción, Señor, tu sacrificio en la cruz de Calvario, pero también recordamos, Señor, con alegría la victoria, Señor, sobre la muerte, Señor, en tu resurrección, Padre amado. Te quiero pedir por tu palabra, Señor, que esta pueda bendecir nuestras vidas. Enséñanos, Señor, lo que tú quieres esta tarde, Señor, para poder también compartir con aquellos, Señor, Dios mío, que no te conocen, Padre amado. En el nombre de Jesús, amén. Y quiero invitarle a abrir su Biblia en el libro de Lucas capítulo 24. La verdad es que yo tenía en mi mente predicar de otra cosa para este día, y me puse el día viernes a ver la película de Jesús de Nazaret en TVN, y una parte me llamó como profundamente la atención, y yo sentí que el Señor me decía, esta es la parte que yo quiero que tú prediques hoy. Quizás no es una gran predicación teológica, pero quiero que usted también pueda aprender y sentir lo que el Señor le quiere decir esta tarde. Entonces, en el libro de Lucas capítulo 24, vamos a hablar, y tiene por título, dice, la resurrección. Entonces dice que en el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de los que os habló cuando aún estaba en Galilea. Amén. Qué buen relato, ¿cierto? La verdad es que estuve leyendo los evangelios ayer, en esta parte, y la verdad es que cada uno va aportando datos diferentes, ¿ya? Pero la frase potente que me llamaba la atención, ¿cierto? Era, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Sabe que cuando yo miraba la película de Jesús de Nazaret, y la parte esa donde Jesús es crucificado, después es llevado al sepulcro, y ¿cómo se llama? Y están esperando, ¿cierto?, la resurrección. Muestran una parte que están los discípulos, ¿cierto? Después que María Magdalena, ¿cierto?, les va a avisar que Jesús ha resucitado, y están todos los discípulos escondidos, muertos de miedo, atemorizados, en un lugar, eh, esperando quizás noticias, estaban eh, asustados, con temor, quizás con tristeza, y me llamó mucho la atención esa parte, y me llevaba a reflexionar con qué tipo de creyente, con qué tipo de fe se encontró Jesús después de su resurrección. Entonces, la resurrección de Cristo es el hecho central de nuestra historia como cristianos, ¿ya? Sin ella la iglesia no existiría. La resurrección de Jesús es única, es única. No hay ningún otro líder de ninguna otra religión que haya resucitado y que su tumba esté vacía, ¿ya? Así que la resurrección de Cristo es algo único. ¿Ya? Otras religiones tienen un sistema ético sólido, conceptos acerca del paraíso y de las escrituras, pero ¿sabe qué? Ninguno de ellos tienen a un Dios que se hizo hombre,
que literalmente murió por su pueblo y resucitó en poder y gloria para gobernar a su iglesia por siempre. Esto va a pasar en la segunda venida de Cristo. Entonces, la resurrección de Cristo es potente, porque si no hubiera Cristo resucitado, vana sería nuestra fe. Pero Cristo está vivo, está sentado, ¿cierto?, a la diestra de Dios. Entonces, podemos tener, es cierto, nosotros ahora como cristianos esa certeza. Pero ¿sabe qué? Cuando Jesús murió, no le pasó lo mismo a los discípulos, no le pasó lo mismo a ellos. Ellos tuvieron un tiempo quizás en incertidumbre, ellos tuvieron un tiempo de dolor por la muerte de Jesús. Y cuando yo leía el relato bíblico y después veía lo que, ¿cómo se llama? Lo que estaba pasando, yo me asombraba y trataba de hacer una comparación entre la actitud, ¿cierto?, de los creyentes y, ¿cómo se llama? Y nuestras vidas como cristianos. ¿Cuántas veces quizás nosotros hemos tenido las mismas actitudes ante el Señor y que estos discípulos, ¿ya? ¿Con qué clase de fe se encontró nuestro Jesús resucitamos? ¿Ya? ¿Sabe por qué? Porque recordemos que Él ya les había avisado, ¿cierto?, lo que iba a acontecer a los discípulos. Ellos ya sabían de antemano que Jesús iba a morir y Jesús le había dicho que Él también iba a resucitar. Pero el panorama entre ellos era contrario a un panorama de gozo, de alegría y de esperanza. Ellos estaban, ¿cierto?, al saber que Jesús había muerto, ellos estaban tristes y llorando. Marcos capítulo 16, 10. Mateos, Marcos. Dice, yendo ella, también estaba hablando de la resurrección de Cristo, dice, María Magdalena dice, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos no estaban llenos de gozo, ellos no estaban llenos de esperanza, ellos estaban tristes y llorando. Quizás se sentían derrotados, quizás se sentían desesperanzados, pero este panorama era contrario. Y a mí me produjo mucha curiosidad el saber de que ellos estaban así tristes y llorando. Es como que estaban devastados, es como que estaban derrotados y se habían olvidado de las palabras que su maestro les había dicho, se habían olvidado de las enseñanzas que le había dado, se habían olvidado del poder que él tenía cuando sanaba enfermos, el mismo poder cuando resucitó a Lázaro. Ellos se habían olvidado de todo eso y estaban en una situación totalmente contraria a lo que uno podría esperar, llenos de gozo, llenos de ánimo, llenos de esperanza, porque tenían la certeza de que Cristo iba a resucitar. Ellos no, ellos estaban tristes y llorando. Y sabes que quizás ellos tuvieron tantas preguntas en su mente, pero se habían olvidado, ¿cierto?, de lo que Jesús les había dicho que iba a resucitar. Entonces yo separé este tipo como de creyentes después de que Jesús resucitó en tres aspectos. El primero es los que creyeron rápidamente, ¿ya? Entonces vamos a ir a la escritura en el libro de Lucas y del versículo 8 al 10, ¿ya? 24 del 8 al 10. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dieron estas cosas a los apóstoles. Entonces vemos un grupo, ¿cierto?, de creyentes en Jesús que al ir, ¿cierto?, a la tumba y ver que el cuerpo de Jesús ya no estaba allí,
primero se les aparece, ¿cierto?, un ángel y les dice que por qué buscan a los muertos al que vive. Y ellas acá no se ve en el relato que empiezan a decir, ¿y quién eres tú? ¿Y por qué me estás diciendo esto? A lo mejor se lo llevaron los romanos, a lo mejor se lo llevaron los judíos al cuerpo de Jesús, quizá algo pasó, no dice eso, sino que ellas creyeron de inmediato de que su Señor había resucitado. Entonces, ellas que hicieron, fueron a dar la buena noticia, se la fueron a dar, ¿cierto?, a los demás. Y estas fueron, ¿cómo se llama? María Magdalena, Juana y María la madre de Jacobo. ¿Ya? Y después dice, pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Entonces vemos un grupo de creyentes que al ver la resurrección de Jesús que había pasado, que realmente había sucedido, pudieron creer de inmediato. Pudieron creer de inmediato, no tuvieron dudas, no tuvieron quizás incredulidad en su corazón. ¿Ya? Entonces, ¿qué me llamaba la atención de esto? Que nosotros también debemos, ¿cómo se llama? Tener esa fe de creer en Cristo en todo tiempo. Ellas recordaron las palabras del Señor, ¿cierto? Que le había dicho en Galilea, ¿cierto? Que él iba a resucitar. Y no solamente las recordaron, sino que las creyeron en su corazón. ¿Ya? Cuando nosotros, a pesar de los momentos difíciles, de las luchas, de las dificultades, hemos podido seguir creyendo en el Señor, estamos teniendo la misma actitud que tuvieron estas mujeres, ¿cierto? Cuando supieron la buena nueva de que Jesús había resucitado. ¿Sabe qué? Y me producía a mí alegría en mi corazón el ver que ellas no tuvieron duda en su corazón. ¿Sabe que nosotros como cristianos también debemos estar recordando la palabra del Señor? Debemos dejar, ¿cierto? Que su Espíritu Santo hable a nosotros y seguir creyendo en Él. Seguir creyendo en el Señor. A pesar de que había un grupo de discípulos que estaba triste y llorando, hubieron discípulos, ¿cierto? Y personas que creyeron en su resurrección de manera inmediata. Entonces, nosotros muchas veces estamos en el camino del Señor y pasan tantas cosas. Y pues tenemos lucha y tenemos dificultades y tenemos problemas, pero ¿sabe qué? Siga creyendo en el Señor. Siga creyendo en el Señor, sigamos creyendo en el Señor. ¿Ya? ¿Para qué? Para que el Señor se glorifique en nuestra vida. Entonces, había un grupo, ¿cierto? Que le puse yo que los que habían creído rápidamente. El segundo grupo eran los que les costó creer. ¿Ya? Y está en el libro de Lucas, capítulo 24, del verso 13 en adelante, ¿cierto? Y acá empieza todo un relato, ¿cierto? Que dice el camino de Maús, ¿ya? Dice, y aquí que dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Dice, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Ya eran dos personas, ¿cierto? Que eran seguidores de Jesús, que habían escuchado, ¿cierto? La historia de Jesús, que habían, ¿cierto? Oído y visto lo que el Señor había hecho. Entonces dice que sucedió mientras hablaban y discutían entre sí, que Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Entonces Jesús resucitado se acerca, ¿cierto? A dos discípulos, dos personas que creían en él, que iban camino a Emaús, ¿cierto? Y se pone a conversar con ellos, ¿ya? Pero ellos no dijeron al tiro, wow, Jesús, eres tú. No. Entonces dice que más los ojos de ellos estaban velados, ¿cierto? Para que no le conociesen, ¿cierto? Y después empieza un relato, ¿cierto? Y empiezan a platicar con Jesús. Yo lo encuentro al Señor tan paciente, tan amoroso,
que él se puso a conversar con ellos. Pues. No, él no dijo, ya, ellos no se dieron cuenta de que era yo, me fui para otro lado a buscar otras personas que sí creen que yo he resucitado, ¿ya? Sino que, ¿cómo se llama? Ellos entablaron una conversación. Entonces le dicen a Jesús, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? Entonces él le dijo, Jesús, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes de nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Dice, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado las mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Entonces Jesús, ¿cierto? Se pone a conversar con ellos, ¿cierto? Y él les empiezan a contar la historia de lo que había pasado, ¿ya? Pero ¿saben qué? Ellos habían escuchado ya de las mujeres que Jesús vivía, pero ellos todavía no lo creían en su corazón, ¿ya? Y fueron algunos... y después dice, y fueron algunos de nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero no le vieron. Entonces se trataron de ir a asegurar de que lo que las mujeres habían dicho era verdad, pero no vieron a Jesús, ¿cierto? Entonces no creyeron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Entonces dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. Entonces, Jesús, ¿cierto? Les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No solamente estaba, ¿cierto? La palabra de Jesús, que él había dicho que iba a resucitar al tercer día. Estaba también, ¿cierto? El testimonio de las mujeres que habían dicho de que él vivía. Tampoco lo habían creído. Entonces Dios quizás le reprocha a Cristo, ¿cierto? Que son tardos, ¿cierto? De corazón para creer. ¿Ya? Entonces después dice el relato, ¿cierto? Más adelante en el versículo 31 dice, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Entonces Dios le tuvo que abrir sus ojos espirituales para que lo pudieran ver. Para que lo pudieran ver. Ya, aquí había un problemita, disculpe. ¿Ya? Entonces, ellos fueron tarde en su corazón para creer. ¿Ya? Y no pasó solo hasta que sus ojos fueron abiertos. ¿Y sabe lo que más me llama la atención de este relato en el camino de Maús? En el versículo 32 dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Entonces, algo en su interior, su espíritu le estaba diciendo que estaban quizás ante el maestro, pero les costó creer, les costó reconocer a Jesús. ¿Ya? Y sabe que yo reflexionaba en mi vida, ¿cuántas veces a mí me ha costado reconocer y creer en Jesús resucitado? Quizás muchas veces nos hemos quedado en nuestra vida como cristianos que con el último evento, que fue maravilloso, que es que Jesús dio su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, que derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario, ¿cierto? Y se llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores, como lo dice la Escritura. Y nos quedamos ahí, pero se nos olvida, ¿cierto? Que Jesús resucitó y que esa promesa y esa esperanza la tenemos también nosotros. Entonces, ¿nos cuesta creer?
como les costó a estos hombres que iban camino a Emaús en la resurrección de Cristo. Estamos teniendo a Cristo solamente como el Cristo que fue crucificado, que dio su vida por amor a nosotros. Entonces, ¿cómo se llama? Lo invito a reflexionar, ¿cierto? Esta tarde, ¿cómo estamos viendo, cómo estamos teniendo fe en el Señor? ¿Ya? ¿O estamos todavía en incertidumbre en nuestro corazón, a pesar de que hemos oído las cosas que ha hecho Dios, a pesar de que nos han dicho las buenas nuevas de salvación, todavía nos cuesta creer en el Cristo resucitado? Tercero, dice, los que a pesar de la evidencia seguían incrédulos. ¿Ya? Y eso pasa del versículo 36 en adelante. ¿Ya? Dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos, ¿cierto? De los discípulos, ¿ya? Y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ver, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Perdón. Y les dijo, estas son palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investido con poder de lo alto. Qué tremendo relato bíblico, ¿cierto? Ellos, los discípulos, Jesús se les apareció en medio, ¿ya? Y se espantaron pensando que habían visto un fantasma. Yo quizás, yo pensaba en qué actitud podía haber tenido yo, y yo decía, o sea, si Jesús se me aparece, yo me tiro de rodillas al suelo, me tiro delante de la presencia del Señor, quizás como lo hacían a veces los profetas en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Cuando el Señor les hablaba, ¿cierto? Ellos caían a tierra, caían al suelo, pero ellos no, ellos se espantaron y se atemorizaron. Y Jesús les tuvo que mostrar, le tuvo que decir, mirad mis manos y mis pies. Y después le dijo, palpad, y para que lo tocaran. Y aún así, les costó creer, ¿ya? Y después de nuevo dice, y diciendo esto, les mostró de nuevo las manos y los pies, 2 veces, ¿ya? Y dice que como ellos estaban así como, me imagino yo, hiperventilados, me imagino yo, no lo creían, no estaban creyendo, no lo creo, ¿cómo Jesús va a estar acá delante de nosotros? No lo creo, es un fantasma, no estamos imaginando cosas, están pasando pensamientos raros por nuestra cabeza. ¿Sabe qué? Entonces él le tuvo que decir, denme algo de comer, para que se dieran cuenta de que era verdad que Jesús había resucitado. Y él tomó, ¿cierto?, el pez y el panal de miel y comió delante de ellos. Entonces, me imagino yo que todavía estaban turbados e incrédulos, ¿cierto? Y entonces les abrió el entendimiento, dice el versículo 45, para que comprendiesen las escrituras, para que comprendiesen, ¿cierto?, lo que él había dicho y lo que las escrituras decían sobre su resurrección. Hoy yo pensaba, Señor, qué tremendo, cuántas veces, Señor, yo he visto oraciones respondidas, cuántas veces yo he visto milagros que tú has realizado.
Y estoy como estos discípulos que tú me estás mostrando las manos, me estás mostrando los pies, me estás diciendo que los fantasmas no tienen huesos. Incluso hasta me has dicho, come conmigo. Y yo todavía estoy dudando en mi corazón de lo que tú haces. ¿Es real? Todavía estoy dudando en mi corazón, todavía hay incredulidad en mi corazón. Diciendo, quizás Dios no es tan real, Dios no es tan efectivo, Dios no escucha mi oración. Quizás cuántas veces yo viendo los milagros que el Señor hace, también he tenido incredulidad en mi corazón. Hermanos, el Señor nos ayude. El Señor nos ayude a no tener esta actitud. ¿Cierto? Que tuvieron los discípulos, que a pesar de que habían visto los milagros del Señor, a pesar de que habían estado con Él con tanta intimidad, ¿cierto? Al momento de los que hubo, como uno dice, dudaron y no creyeron en que Jesús había resucitado. Si nos pudiéramos identificar en esta tarde con cuál tipo de creyente, con cuál tipo de discípulo somos, ¿qué diríamos que somos? Uno de los que creyeron rápidamente, uno de los que les costó creer, o el de que a pesar de la evidencia seguían incrédulos. Que el Señor nos ayude. ¿Sabe qué? Una de las frases que el Señor me ha repetido bastante en este tiempo mientras yo preparaba esta reflexión de la palabra, primero es que debemos dejar de buscar entre los muertos al que vive. Debemos dejar de tener a Jesús como solo el que murió en la cruz del Calvario. Debemos dejar de buscar entre los muertos al que vive. Porque si lo tenemos solamente a Jesús como el que dio su vida en la cruz del Calvario y el que murió, el Señor no va a poder seguir obrando en nuestra vida. Porque no se quedó ahí. Él no se quedó en su muerte. Él resucitó. ¿Ya? Y debemos dejar que Él resucite en nuestros corazones. Debemos dejar que Él resucite en nuestros corazones sin miedo, sin temor. ¿Ya? A que Él nos pueda transformar. ¿Sabe que nosotros tenemos una ventaja sobre los discípulos? Sobre nosotros ya está el Espíritu Santo. Ya está el Espíritu Santo, el que nos redarguye de juicio, de pecado. El que nos redarguye, el que nos llena, el que nos reconforta, el que nos ayuda cada día. ¿Cierto? Ellos no. Ellos tuvieron que esperar hasta ser investidos con poder de lo alto. Y nosotros tenemos esa ventaja. Entonces, ¿por qué hay duda en nuestro corazón? ¿Por qué no tenemos a Jesús como resucitado en nuestra vida? ¿Por qué no lo tenemos como resucitado en nuestro corazón? ¿Por qué tenemos tantas dudas? ¿Por qué muchas veces nos llenamos de incredulidad ante lo que Él pueda hacer? Ante los milagros que Él pueda quizás ejecutar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque quizás nos ha faltado dejar que Él resucite en nuestro corazón. ¿Ya? ¿Sabe que Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hermanos, amigo que estás escuchando esto, no tengas miedo de dejar que Cristo viva en ti. ¿Qué puede pasar? Solamente que transforme tu corazón, que transforme tu vida. ¿Ya? ¿Sabe que la resurrección de Jesús nos da la certeza de que nuestra fe es verdadera? De que la muerte fue vencida para siempre. ¿Ya? Y esa muerte espiritual eterna. ¿Ya? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Jesús, al resucitar, tomó el poder sobre la muerte, hermanos. Y nosotros tenemos esa esperanza, ¿cierto? De que vamos a tener vida eterna con nuestro Señor. ¿Ya? También la resurrección, ¿cierto? Nos da la esperanza de que Él está a la diestra de Dios y que está esperando un día volver por su pueblo.
Un día volver por su iglesia, hermanos. Tenemos esa esperanza. La resurrección de Cristo nos dio esa esperanza. Si Cristo se hubiera quedado en la cruz del madero, clavado ahí, y en la tumba muerto, nosotros no tendríamos esa esperanza de que Cristo va a volver. Hermanos, y quizás en este tiempo muchos dicho, Cristo va a volver. Falta poco para la venida del Señor. Y esto es gracias a que Cristo resucitó de entre los muertos. No tengamos miedo. Dejemos que Cristo resucite en nuestro corazón. Hermanos, y yo te quiero invitar esta tarde a que tú puedas reflexionar. ¿Cómo está tu fe en el Señor? ¿Cómo está tu vida delante del Señor? Mi vida delante del Señor. ¿Realmente estamos viviendo como si Cristo hubiera resucitado? ¿O todavía hay incredulidad en nuestro corazón? ¿Todavía hay dudas? ¿Todavía hay incertidumbre? Quizás todavía estamos llorando y tenemos tristeza porque Cristo murió. ¿Sabes que es tiempo de gozarnos? Es tiempo de alegrarnos porque Cristo resucitó de entre los muertos. ¡Aleluya! Y con eso nosotros también tenemos esperanza de que las cosas van a ser diferentes. Hermanos, dejemos que Cristo resucite en nuestro corazón. Cada día, porque cada día vamos a tener luchas, vamos a tener dificultades. Pero ¿sabe qué? Ahora tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda, al Espíritu Santo que nos fortalece cada día. ¿Ya? Así que, hermanos, le invito a orar esta tarde y usted que pueda decirle al Señor, Señor, ¿cómo he sido yo? ¿He sido de los que creen rápidamente? ¿He sido de los que me cuesta creer? ¿O soy de los que todavía están ahí dudando de que tú existes? Estoy dudando de tu poder, de que todavía haces milagros y maravillas en el día de hoy. No dudes más. Deja que Cristo resucite esta tarde en tu corazón, así como resucitó un día de entre los muertos. Te invito a orar. Padre amado, Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Dios mío, gracias, Señor, porque, Dios mío, tu Espíritu Santo esta tarde nos redarguye de cómo está nuestra condición espiritual delante de ti. Y quizás, Señor, te pedimos perdón porque hemos dudado, hemos sido incrédulos, Señor, delante de ti. No hemos creído en ti, Señor. Dios mío, como lo hicieron estas mujeres que cuando llegaron y no vieron tu cuerpo en el sepulcro, Señor. Ellas de inmediato, Señor, fueron a dar las buenas nuevas, Señor, de que tú habías resucitado, Señor. Y creyeron en su corazón de que era así. Señor, tantas veces, Señor, quizás los problemas, las dificultades, Señor, nos han, Dios mío, minado nuestra fe, Señor. Y hemos estado, Señor, dudando, Señor, de tu amor hacia nuestra vida. Hemos estado dudando, Señor, de que tú tienes poder para sanar, que tú tienes poder para restaurar, que tú tienes poder, Señor, para libertar nuestras vidas, Señor. Porque no vemos quizás la respuesta rápida, la respuesta inmediata. Señor, ayúdanos, Señor, a que nuestra fe no sea basada, Señor, Dios mío, en lo que vemos, Señor, sino que nuestra fe sea basada en ti. Dice la Biblia que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ayúdanos a tener ese tipo de fe, de que creemos que tú estás con nosotros, de que creemos de que tú estás vivo, de que tú eres un Dios real, que tú eres un Dios que todavía perdona, que todavía sana, que todavía restaura, Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos, Señor, a fortalecer nuestra fe en ti, Señor, a creer, Señor, y sobre todo dejar que tú vivas como el Cristo resucitado en nuestro corazón, Señor, sin miedo, sin temor a ser transformados por ti, sin miedo y sin temor a ser llenos del Espíritu Santo, sin miedo y sin temor a poder evidenciar los cambios internos que están pasando en nuestra vida en forma externa, Señor. Yo te quiero pedir esta tarde, Señor, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, y les ayudes cada día a poder vivir como tú estás ahora, vivo, Señor, y dejar que el Cristo resucitado dirija y gobierne sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús, amén.
Que Dios les bendiga, hermanos.